Selena, y aunque han pasado más de 20 años, todavía no puedo dormir tranquila desde lo que viví en aquella casa. En 1999, acepté un trabajo como empleada doméstica en una vieja casona ubicada en las afueras de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La casa, una construcción de estilo colonial, parecía cargada de una atmósfera opresiva, como si las paredes mismas estuvieran empapadas de secretos. Desde el primer día, noté que los otros empleados evitaban hablar de un cuarto en particular, ubicado al final de un pasillo oscuro. Es mejor no acercarse ahí, me dijeron, pero nunca explicaron por qué. Yo no era alguien que creyera en esas cosas. Pensé que se trataba de simples supersticiones, algo común en las casas antiguas. Sin embargo, pronto empecé a sentir una presencia extraña. No era algo que pudiera describir fácilmente, era más bien una sensación, un frío en los huesos, una pesadez en el aire que se hacía más densa cuando pasaba cerca de aquel cuarto. Siempre me sentía observada, como si alguien estuviera vigilándome desde las sombras. Un día, mientras limpiaba la sala principal, una de las empleadas más veteranas, Doña Rosa, se acercó y me miró con ojos llenos de advertencia. «Ten cuidado, niña. Aquí las paredes tienen oídos, y ese cuarto tiene su historia». Fue entonces cuando me habló del suicidio de una empleada doméstica que había trabajado allí muchos años antes. Se llamaba Teresa, y según contaban, había colgado su cuerpo del techo de ese cuarto después de semanas de comportarse de manera errática. Pero lo más inquietante era que algunos decían haberla visto después de su muerte. No sé por qué no le di más importancia a sus palabras. Tal vez era mi escepticismo, tal vez simplemente no quería asustarme. Pero esa noche algo sucedió que cambió todo. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me había despertado por un ruido extraño, un golpeteo rítmico que provenía del final del pasillo. Mi habitación estaba relativamente cerca del cuarto prohibido, así que pude escucharlo claramente. Me levanté, encendí la luz y me acerqué, pensando que tal vez era un animal atrapado. El pasillo estaba oscuro, y las lámparas parecían parpadear débilmente, como si la electricidad no quisiera cooperar. El golpeteo continuaba, seco, constante, como si alguien estuviera tocando la puerta desde dentro. Me detuve frente a la entrada del cuarto y noté algo extraño. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un momento pensé en regresar a mi cuarto, pero algo, quizás una mezcla de curiosidad y miedo, me empujó a entrar. Lo que vi dentro me heló la sangre. Había una figura femenina suspendida del techo, con el cabello largo y enmarañado cubriéndole el rostro. Su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si una brisa invisible la meciera. Mis piernas se paralizaron, y por un instante no pude reaccionar. Pero cuando aquel ser levantó la cabeza, dejando entrever un rostro pálido con ojos negros como pozos vacíos, un grito desgarrador salió de mi garganta. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la habitación de los dueños de la casa. Golpeé la puerta con desesperación hasta que me abrieron. Entre sollozos les conté lo que había visto. El señor se vistió rápidamente, tomó una lámpara y me acompañó de regreso al cuarto. Pero cuando abrimos la puerta, no había nada. El cuarto estaba completamente vacío. La lámpara iluminaba un espacio polvoriento y olvidado, con muebles viejos cubiertos de sábanas, como si nadie hubiera entrado allí en años. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de regresar a aquella imagen, a la forma en que su rostro parecía mirarme, aunque no tenía ojos. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero los golpes continuaron las noches siguientes. A veces eran susurros que venían desde el interior del cuarto, otras veces eran pasos que se detenían frente a mi puerta. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal conmigo. Doña Rosa, al verme una mañana con los ojos hundidos por la falta de sueño, me dijo, «Ya te encontró». La idea de que algo me estaba siguiendo me aterrorizaba. Comencé a hacer oraciones antes de dormir y a colocar un vaso de agua bajo mi cama, como me había aconsejado Doña Rosa. Pero nada parecía detenerlo. Una noche, mientras fregaba el piso de la cocina, escuché pasos detrás de mí. Volteé rápidamente,
pero no había nadie. Sin embargo, sentí un aliento frío en mi nuca y por primera vez sentí que iba a perder la razón. Las cosas se volvieron más intensas. Una tarde, mientras limpiaba el comedor, los platos comenzaron a caer de la mesa uno por uno, como si una mano invisible los estuviera empujando al suelo. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Cuando por fin pude moverme, corrí fuera de la casa. Me quedé en el patio, temblando, hasta que uno de los dueños me encontró. Les conté lo que había pasado, pero me miraron con incredulidad. Tal vez estás estresada, Elena. Necesitas descansar. Fue entonces cuando supe que nadie podía ayudarme. Esa presencia estaba ahí, y no tenía intención de dejarme en paz. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un fuerte golpe en mi puerta. Me levanté con el corazón en la garganta, pero cuando abrí, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, al fondo, vi la figura de una mujer de pie frente al cuarto prohibido. Estaba de espaldas, con el cabello cayendo hasta la cintura. Aunque no podía ver su rostro, sabía que era ella. Me acerqué lentamente, casi en trance, incapaz de detenerme. Cuando estuve a unos pasos de distancia, giró la cabeza hacia mí. Su rostro era una máscara de muerte, y sus labios se movían, aunque no emitían sonido alguno. De repente, sentí unas manos frías alrededor de mi cuello. No había nadie detrás de mí, pero la presión era real. Me faltaba el aire, y pensé que iba a morir ahí mismo. No sé cómo logré escapar. Lo siguiente que recuerdo es estar en la habitación de Doña Rosa, llorando como una niña. Ella me abrazó y me dijo que debía irme, que esa casa no era lugar para mí. Al día siguiente presenté mi renuncia. Nunca regresé por mi paga, solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Han pasado los años, pero todavía tengo pesadillas con ese cuarto y con la figura que vi. A veces siento su presencia en mis sueños, como si aún me estuviera buscando. Por mucho tiempo pensé que había sido mi imaginación, pero cada vez que paso por una casa vieja o escucho un golpe en la noche, el miedo regresa, como si jamás hubiera escapado del todo. La mecedora de la abuela. Mi nombre es Clara, y lo que estoy por contarles sucedió hace casi 15 años, cuando tenía 30. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto si todo fue real o si mi mente jugó conmigo de la peor manera. Yo trabajaba como empleada doméstica en una casona colonial en Guadalajara, un lugar lleno de historia, pero también de secretos. Aquella casa tenía más de 100 años y pertenecía a la familia Montalvo, una familia adinerada y tradicional que llevaba generaciones viviendo allí. Los muros de la casa parecían tener vida propia, con grietas que serpenteaban como venas y un eco constante que resonaba con cada paso que dabas. Pero había algo en particular que hacía que ese lugar fuera más siniestro que otras casas antiguas, una habitación cerrada, siempre cerrada. Esa habitación estaba en el segundo piso, al final de un pasillo que siempre permanecía en penumbra, incluso durante el día. Nunca había nadie entrar o salir de ahí, pero de vez en cuando, mientras limpiaba cerca, podía sentir un frío inexplicable que emanaba de la puerta, como si dentro no existiera tiempo ni calor. La señora Montalvo me dijo una vez que esa habitación pertenecía a su madre, quien había muerto hace más de 20 años. No hace falta que limpies ahí, Clara. Nadie entra, nadie sale, me había dicho en un tono que no admitía preguntas. A pesar de eso, la curiosidad me carcomía. La puerta tenía un diseño tallado en madera oscura, con pequeñas flores que parecían marchitarse con el paso del tiempo. Siempre sentí que me miraba, que me vigilaba. Había algo en esa habitación que no encajaba, pero jamás me atrevía a acercarme demasiado. Hasta esa tarde. Era un martes, lo recuerdo porque los martes siempre limpiaba el segundo piso. La casa estaba sola, la familia había salido temprano, y yo tenía el día entero para hacer mi trabajo en paz. Como siempre, empecé con las habitaciones de los hijos y terminé cerca del pasillo donde estaba la puerta cerrada. Estaba trapeando, concentrada en no dejar ninguna mancha, cuando lo escuché. Una voz. Suave, débil, pero clara como el agua. Ayúdame.
Solté el trapeador de golpe. Me quedé paralizada, mirando hacia la puerta. No podía haber sido mi imaginación. Era una voz anciana, casi un susurro, que parecía provenir del interior de la habitación cerrada. Traté de convencerme de que era el eco o el crujir de la casa vieja, pero entonces la escuché otra vez. Ayúdame, por favor. Algo dentro de mí me dijo que debía irme, que no tenía nada que hacer ahí, pero mis pies empezaron a moverse hacia la puerta como si no fueran míos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Cuando me detuve frente a la puerta, noté que la madera estaba extrañamente fría, como si el invierno se hubiera instalado dentro de esa habitación. Mi mano temblaba mientras giraba la perilla. La puerta se abrió con un crujido prolongado. El interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en décadas. Una silla mecedora estaba en el centro de la habitación, orientada hacia una ventana que dejaba entrar una luz tenue y mortecina. No había nada más, salvo un pequeño altar con fotografías antiguas, velas derretidas y un rosario roto que yacía en el suelo. Lo primero que noté fue el olor, un hedor penetrante a humedad y flores marchitas que me hizo querer salir corriendo. Pero lo que me dejó sin aliento fue la silla mecedora. Se movía. Lentamente, adelante y atrás, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero algo más poderoso que el miedo me mantuvo ahí. Tal vez fue la voz que había escuchado, o tal vez una sensación de que debía hacer algo. Caminé hacia la silla, mis pasos levantando una nube de polvo en el aire. Me agaché para recoger el rosario roto, pensando que tal vez eso era lo que necesitaba esa presencia. Pero apenas toqué el rosario, algo me empujó. La fuerza fue brutal, como si una mano gigantesca me hubiera lanzado hacia atrás. Caí al suelo de espaldas, golpeándome la cabeza contra la madera. Mi visión se nubló por un segundo, pero cuando abrí los ojos, vi algo que me quitó el aliento. La silla mecedora ahora se movía más rápido, casi con violencia, y una sombra borrosa comenzó a formarse en ella. Era una figura. Una mujer anciana, con el cabello canoso y desordenado, vestida con lo que parecía ser un camisón antiguo. Su rostro estaba borroso, como si estuviera envuelto en humo, pero sus ojos eran negros, vacíos, como dos agujeros que te tragaban el alma. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Me arrastré hacia la puerta, intentando escapar, pero sentí que el aire se volvía denso, como si algo invisible me estuviera reteniendo. La anciana se levantó de la silla y comenzó a avanzar hacia mí, lentamente, como si cada paso suyo drenara la vida de la habitación. «Te dije que no entraras», dijo una voz, pero no salía de su boca. Estaba dentro de mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. De alguna manera, logré levantarme y salir corriendo de la habitación. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, sintiendo como mi corazón amenazaba con explotar. Pero entonces, escuché algo que me dejó petrificada. Del otro lado de la puerta, alguien estaba arañando la madera. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Agarré mis cosas y salí de la casa como si me estuvieran persiguiendo. Esa noche no pude dormir. Cerré todas las ventanas y puertas de mi pequeña casa, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la anciana, sentada en la mecedora, con esos ojos negros que me observaban. A la mañana siguiente, fui a la casa solo para presentar mi renuncia. No dije nada sobre lo que había pasado. La señora Montalvo parecía preocupada, pero no insistió demasiado. Antes de irme, me acerqué a la cocinera, una mujer mayor que llevaba años trabajando para la familia. Le pregunté, con la voz temblorosa, qué sabía sobre la habitación. Ella me miró con una mezcla de lástima y miedo. Esa era la habitación de Doña Rosa, la madre de la señora. Murió ahí, sentada en esa mecedora, rezando un rosario. Dicen que nunca encontró descanso, que sigue esperando algo o a alguien. No quise saber más. Me fui ese mismo día, pero la experiencia nunca me dejó. Hasta hoy, a veces despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me está observando. Y en mi mente, puedo escuchar el crujido de una silla mecedora balanceándose en la oscuridad.
casa de las voces. Mi nombre es Emilia. Tenía 23 años cuando ocurrió esto, y hasta el día de hoy no he vuelto a hablar de ello con nadie. Ni con mi familia ni con mis amigos, porque aún recordar aquellos días me eriza la piel y hace que mi garganta se cierre. Todo sucedió en el invierno de 1987, cuando conseguí trabajo como empleada doméstica en una casona antigua en el centro de San Luis Potosí. Era un lugar majestuoso, pero cargado de una atmósfera pesada, como si cada pared guardara secretos que nunca debieron ser contados. Los dueños eran una pareja mayor, los señores Álvarez, quienes pasaban la mayoría de su tiempo viajando. Me contrataron para mantener la casa limpia durante sus ausencias. A pesar de que el salario era bueno, no podía evitar sentirme incómoda desde el primer momento en que puse un pie en esa casa. Había algo extraño en el aire. Cada rincón parecía observarme, y los largos pasillos oscuros parecían estirarse mucho más de lo que debería ser físicamente posible. Pensé que todo era producto de mi imaginación, de los nervios de empezar en un lugar nuevo. Me equivoqué. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque no podía dejar de notar los extraños sonidos que venían de la casa. Pisadas suaves en el piso de madera del segundo nivel, cuando sabía que yo era la única en el lugar. Golpes sutiles, casi tímidos, en las ventanas a pesar de que no había viento. Pero fue en la cuarta noche cuando todo comenzó a volverse insostenible. Esa noche, mientras limpiaba el comedor, escuché lo que parecía ser un susurro. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. No pude entender lo que decía, pero sonaba como si alguien pronunciara mi nombre. Emilia. Apenas un murmullo que parecía provenir de la sala. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La casa estaba vacía. O al menos, eso pensaba yo. Intenté convencerme de que era el viento o mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando entré a la sala para revisar, vi algo que no estaba allí antes, un espejo antiguo, de marco dorado y cristal opaco, apoyado en una de las esquinas de la habitación. No recordaba haberlo visto en días anteriores, pero pensé que quizá los señores Álvarez lo habían traído antes de viajar y no me lo habían mencionado. Lo limpié con cuidado, pero mientras pasaba el trapo por la superficie, vi algo que hizo que mis manos temblaran. En el reflejo, por un instante, me pareció ver una figura detrás de mí. Una niña, con un vestido blanco desgastado y el cabello cubriéndole el rostro. Me giré de inmediato, pero no había nada. Solo el silencio. Esa noche no pude dormir. Me acosté en el pequeño cuarto que me asignaron en la planta baja, pero sentía una presencia en cada esquina de la habitación. Como si algo me estuviera observando desde las sombras. A la madrugada, escuché risas infantiles, suaves y espaciadas, como si vinieran de lejos. Recorrí la casa en busca de una explicación, pero todo estaba oscuro y desierto. Sin embargo, cuando pasé por el comedor, vi que sobre la mesa había una muñeca de porcelana. No era mía, y juraría que no estaba allí antes. Tenía el rostro agrietado y una expresión que me pareció demasiado humana. La toqué con cuidado, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La dejé allí y corrí de vuelta a mi cuarto. Al día siguiente, me armé de valor y revisé cada rincón de la casa mientras limpiaba. Encontré habitaciones que no recordaba haber visto antes, como si la casa misma estuviera cambiando. Una de ellas me llamó particularmente la atención, era un cuarto pequeño, con las paredes cubiertas de papeles viejos y amarillentos. Había dibujos infantiles, pero no eran normales. Eran grotescos, con figuras humanas deformes y manchas de lo que parecía ser sangre seca. En el centro de la habitación había un baúl cerrado con un candado oxidado. No me atreví a abrirlo, pero sentí que algo en su interior se movía, como si estuviera vivo. Esa noche, el horror alcanzó su punto más alto. Me encontraba en la cocina lavando los platos cuando escuché pasos apresurados bajando por las escaleras. El sonido era fuerte, como si alguien estuviera corriendo descalzo. Salí al pasillo, pero no vi nada. Entonces, las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se llenó de un frío antinatural.
De pronto, sentí un tirón en mi cabello, como si una mano invisible lo hubiera sujetado. Grité y corrí hacia la sala, pero al llegar allí, me encontré con algo que nunca olvidaré. El espejo antiguo estaba en el centro de la sala, aunque yo lo había dejado en la esquina. Y esta vez, su reflejo no mostraba la sala vacía, sino una habitación completamente diferente. Era un espacio oscuro, lleno de juguetes rotos y muñecas sin ojos. En el centro, estaba la misma niña que había visto antes. Esta vez, su rostro era visible. Su piel era pálida, casi traslúcida, y tenía una sonrisa torcida que parecía dividirle la cara en dos. Me miró directamente a los ojos, aunque yo no podía estar segura de si realmente podía verme. Intenté apartar la mirada, pero no podía. Algo en el espejo me atrapaba, como si me estuviera jalando hacia su mundo. De repente, sentí un golpe en el pecho que me lanzó al suelo. Me levanté con dificultad y, al mirar de nuevo, el espejo estaba roto. Pero los pedazos reflejaban la misma habitación oscura, como si esa dimensión siguiera existiendo. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me encerré con llave. Durante el resto de la noche, escuché golpes en la puerta y susurros. «Emilia, ven a jugar», decían. La voz de la niña era clara, y detrás de ella, otras voces más graves y distorsionadas se unían al coro. Me tapé los oídos con las manos y lloré hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, no lo pensé dos veces. Tomé mis cosas y salí de la casa sin mirar atrás. Los señores Álvarez regresaron unos días después y me llamaron para preguntarme por qué había dejado el trabajo. Solo les dije que no podía quedarme más tiempo. No mencioné nada de lo que había visto o sentido, porque sabía que no me creerían. Sin embargo, antes de colgar, la señora Álvarez me dijo algo que me heló la sangre. «Es una lástima que no te adaptaras. Ninguna de las chicas anteriores lo hizo. Todas decían que la casa les hacía cosas raras. Qué tonterías, ¿verdad?». No respondí. Solo colgué el teléfono y recé para que nunca más volviera a cruzarme con esa casa. Han pasado años desde aquello, pero a veces, en la oscuridad de la noche, aún escucho risas infantiles y siento una presencia en mi habitación. No sé si algo me siguió desde aquella casa, pero una parte de mí nunca ha podido escapar de ella. Y creo que nunca lo hará. El secreto de la alacena. Dejaré mi nombre en el anonimato porque, hasta el día de hoy, no he podido hablar de esto con nadie sin sentir que me falta el aire. Esto pasó en 2012, cuando trabajaba como empleada doméstica en un departamento antiguo en Tlalpan. Necesitaba el dinero. Había dejado la escuela y no podía depender de nadie. La familia para la que trabajaba era amable, aunque algo reservada. El matrimonio tenía un hijo pequeño, un niño tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Todo parecía normal al principio, pero pronto empecé a notar detalles que me inquietaron. Desde el primer día, los dueños me dieron una instrucción clara: bajo ninguna circunstancia debía abrir la alacena grande de la cocina. Era un mueble alto, de madera oscura, con detalles tallados que parecían caras distorsionadas. Aunque me intrigaba, respeté su petición. No soy de las que rompen reglas, y además, no quería perder el empleo. Pero conforme pasaban los días, esa alacena parecía ejercer una extraña atracción sobre mí. Cada vez que limpiaba cerca de ella, sentía una especie de presión en el pecho, como si algo estuviera empujándome a abrirla. Pensé que era mi imaginación. A veces, el cerebro juega trucos, ¿no? Todo cambió una tarde. La familia se había ido al cine y me quedé sola en el departamento para terminar algunas tareas. Estaba limpiando la cocina cuando un olor extraño comenzó a llenar el aire. Era un hedor pútrido, como carne podrida mezclada con algo aún peor, algo químico y nauseabundo. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero no encontré nada fuera de lugar. Fue entonces cuando lo sentí. Una corriente de aire frío, proveniente de la alacena. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé la advertencia, pero el olor era tan fuerte que pensé que quizá algo se había echado a perder dentro. Tomé un trapo para cubrirme la nariz y me acerqué.
Al poner la mano en la manija, una sensación de calambres recorrió mi brazo, pero ignoré el malestar. Abrí la puerta. Y ahí estaba. En medio de la alacena, entre estantes vacíos cubiertos de polvo, descansaba una muñeca antigua. Era pequeña, del tamaño de una mano, pero parecía más grande por la cantidad de clavos que tenía incrustados. Su rostro, descolorido por el tiempo, estaba deformado, como si alguien hubiera intentado quemarla, pero no completamente. Sus ojos, dos cuentas negras, parecían seguir cada uno de mis movimientos. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Cerré la puerta de golpe y salí corriendo de la cocina, con el hedor impregnado en mi ropa y un nudo en la garganta. Esa noche, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto me acosté, comenzaron los ruidos. Al principio eran leves, como un crujido en el pasillo o el susurro del viento. Pero después de un rato, los sonidos se intensificaron. Escuché risas. No las risas dulces de un niño, sino algo más oscuro, retorcido, como si varias voces estuvieran superpuestas, riéndose al mismo tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Salí de mi cuarto para investigar, pero el pasillo estaba vacío. Solo la luz tenue de una lámpara titilaba al fondo. Volví a mi habitación y me encerré. Intenté dormir, pero los ruidos continuaron toda la noche. Al día siguiente, le mencioné lo del olor a la dueña de la casa. Su rostro cambió de inmediato. No me miró a los ojos, solo me dijo que limpiara bien y no me preocupara. Cuando quise preguntarle más, se levantó de la mesa y se fue, dejándome con un sabor amargo en la boca. Los días que siguieron fueron un infierno. Los objetos comenzaron a moverse solos. Una vez, mientras barría la sala, vi como una silla se deslizó lentamente hacia el centro del comedor. Me quedé paralizada, sin saber si lo que veía era real. Las luces parpadeaban constantemente y el olor fétido volvía de vez en cuando, aunque mantuviera la casa impecable. Pero lo peor eran las noches. Las risas en el pasillo se habían vuelto una constante y a veces incluso sentía pasos ligeros acercándose a mi puerta. Varias veces me desperté sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. Una noche, algo más sucedió. Estaba limpiando el baño cuando escuché un golpe fuerte en la cocina. Corrí para ver qué había pasado y encontré la alacena abierta. No entendía cómo, ya que siempre la dejaba cerrada con llave, como me lo habían pedido. La muñeca seguía ahí, pero esta vez estaba en una posición diferente. Estaba sentada, con los brazos extendidos hacia adelante, como si estuviera esperando que alguien la tomara. En ese momento, supe que tenía que irme. No podía soportarlo más. Pero el dinero me hacía falta y el miedo a quedarme sin trabajo me ataba. El colmo llegó una tarde cuando estaba bañando al niño de la familia. Mientras lo lavaba, él me miró fijamente y, con una voz que no parecía la suya, me dijo, «Ella quiere salir». Lo miré aterrada y le pregunté de qué hablaba, pero solo se rió, como si no recordara lo que acababa de decir. Esa noche, no pude dormir. Llamé a una amiga y le conté lo que estaba pasando. Ella me aconsejó que dejara el trabajo de inmediato. Esas cosas no son normales, me dijo, y tenía razón. Mi última noche en ese lugar fue la más aterradora. Estaba guardando mi ropa, preparándome para irme al día siguiente, cuando escuché un grito. Era un grito desgarrador, que venía del pasillo. Salí corriendo de mi cuarto y vi algo que hasta el día de hoy me cuesta describir. Una sombra alargada, que se movía como si flotara, pasó frente a mí y se metió en la cocina. Mi cuerpo se quedó congelado, pero mis piernas empezaron a moverse solas, llevándome hacia la alacena. No sé por qué lo hice, pero la abrí de nuevo. La muñeca ya no estaba. Salí corriendo del departamento esa misma noche. No volví a mirar atrás. Nunca les dije nada a los dueños. Simplemente desaparecí de sus vidas como si nunca hubiera estado ahí. Hasta hoy, no sé qué fue lo que viví en ese lugar. A veces pienso que fue mi imaginación, pero el miedo tan real que sentí me hace dudar. Ahora, cada vez que escucho una risa en la oscuridad o siento un olor extraño,
me paralizo, temiendo que todo vuelva a comenzar. La secta del abismo. No todas las desapariciones tienen un final lógico, ni todos los casos pueden cerrarse con una explicación convincente. Algunos, como el que viví en 2017, en una zona rural de Veracruz, simplemente se quedan contigo, abiertos, llenos de preguntas que no tienen respuestas. Mi nombre es Luis, soy perito criminólogo, y lo que sucedió en ese lugar todavía me persigue. No solo por lo que vi, sino porque sé que nunca debí haber estado ahí. A veces pienso que, aunque salí físicamente de esa cueva, una parte de mí nunca volvió a salir del todo. Todo comenzó con un caso de desaparición múltiple. 3 jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro en un área cercana a las montañas, conocida por sus caminos difíciles y por estar prácticamente aislada de la civilización. Los familiares insistían en que no habían huido, no había problemas previos ni motivos que explicaran su ausencia. La policía local, sin pistas concretas, pidió apoyo a la fiscalía. Me asignaron el caso y después de recibir las primeras declaraciones, viajé al lugar para iniciar la investigación. El pueblo más cercano era pequeño, apenas un puñado de casas dispersas alrededor de una iglesia vieja. Los habitantes, aunque cordiales, eran reservados. Al mencionarles mi propósito allí, noté cómo sus expresiones cambiaban. Algunos desviaban la mirada, mientras que otros me advertían con frases como no se meta demasiado o hay cosas que es mejor no buscar. Este tipo de comentarios no era nuevo para mí. En lugares rurales, las supersticiones suelen mezclarse con los hechos. Pero lo que llamó mi atención fue el guía local que accedió a acompañarnos. Era un hombre callado, de mirada perdida, como si aceptara ayudarnos más por resignación que por voluntad propia. En ningún momento me miró directamente a los ojos. La búsqueda nos llevó a una zona montañosa densa, con vegetación espesa y caminos irregulares que hacían difícil avanzar. Durante horas, seguimos rastros casi imperceptibles, huellas borrosas, ramas rotas, indicios de que alguien había pasado por ahí no hacía mucho. Finalmente, al atardecer, encontramos algo. Era una cueva, oculta entre árboles y rocas, que no aparecía en los mapas. El guía se detuvo de golpe al verla. Su postura rígida y el silencio repentino que lo envolvió me hicieron sentir que algo no estaba bien. Nos acercamos con linternas y encontramos la entrada parcialmente cubierta por maleza. Al ingresar, el aire se volvió más denso, húmedo, con un olor extraño que no podía identificar. Dentro, no tardamos en descubrir lo que parecía ser un altar improvisado. Era una estructura simple, hecha con piedras apiladas, pero lo que la rodeaba era lo que me perturbó. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos tallados, formas que no reconocí de ningún idioma o alfabeto que hubiera visto antes. Había figuras geométricas, espirales y algo que parecían ojos, repetidos una y otra vez, como si estuvieran observando desde la piedra misma. En el altar había restos, trozos de ropa quemada y huesos pequeños, probablemente de animales. Sin embargo, algo en la disposición de los objetos parecía demasiado deliberado, demasiado preciso, como si siguieran algún patrón que yo no entendía. Comencé a tomar fotografías mientras el resto del equipo inspeccionaba la zona. No podía quitarme de la mente que todo el lugar se sentía equivocado. No hay otra manera de describirlo. Cada paso que daba dentro de la cueva parecía resonar más de lo que debería, como si el espacio mismo estuviera observándonos. Fue entonces cuando lo vi. Mientras ajustaba la lente de la cámara, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Me giré hacia la entrada, y allí estaba, una figura alta, delgada, envuelta en lo que parecía una túnica negra. Estaba inmóvil, de pie, completamente quieta, y aunque su rostro estaba cubierto, había algo en su postura que me hizo pensar que me estaba mirando. Me congelé, intentando procesar lo que veía. Pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. El guía, que estaba a pocos metros de mí, también parecía haber notado algo, pero no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando fijamente hacia la entrada con los ojos muy abiertos. Decidí no mencionarlo en ese momento,
pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Terminamos la inspección y salimos de la cueva al caer la noche. Sin embargo, fue entonces cuando todo comenzó a ir realmente mal. Mientras descendíamos por el camino de regreso al pueblo, nos dimos cuenta de que el guía no estaba con nosotros. Había estado caminando detrás del grupo, pero en algún punto dejó de seguirnos. Intentamos llamarlo, pero no respondió. Decidimos regresar al día siguiente, suponiendo que se había adelantado o que había tomado otro camino, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, volvimos a la cueva. El guía no había aparecido en el pueblo, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos parecían asumir lo peor. Al llegar a la cueva, lo encontramos. Su cuerpo estaba sobre el altar, colocado de manera meticulosa, con los brazos extendidos hacia los lados y las piernas juntas, como si alguien lo hubiera posicionado intencionalmente. Su rostro estaba dirigido hacia el techo de la cueva, pero sus ojos eran completamente negros. No había rastro de las pupilas ni del iris, solo un vacío oscuro que no era natural. Lo que más me perturbó fue que su expresión no era de miedo ni de dolor, sino de algo más, como si estuviera resignado, como si supiera que ese era su destino. No había señales de lucha ni heridas visibles. Parecía haber muerto sin resistencia, como si algo lo hubiera llamado a ese lugar y él simplemente hubiera obedecido. Salimos de la cueva en silencio, llevando el cuerpo con nosotros. Nadie volvió a hablar de lo que vimos allí, ni del guía, ni de la figura que yo había visto. El caso se cerró como una desaparición que terminó en muerte por causas desconocidas, pero yo sé que hay algo más en esa cueva. A veces, cuando cierro los ojos, veo esos símbolos, esos ojos tallados en la roca, y siento que todavía me están observando. El niño del río. No importa cuánto tiempo pase o cuántos casos maneje, hay imágenes que nunca desaparecen de mi memoria. Mi nombre es Adriana, tengo 38 años, y llevo más de una década trabajando como perito forense. En este trabajo, uno se acostumbra a ver la muerte de cerca. Aprendes a mirar los cuerpos con una frialdad casi mecánica, como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitas resolver. Pero en 2012, en Guadalajara, trabajé en un caso que cambió la forma en que veía mi trabajo y, más importante, la forma en que veía lo que está más allá de la muerte. Es una historia que me persigue cada noche y que, aunque he intentado olvidar, parece que se niega a dejarme ir. Todo comenzó con una llamada al amanecer. Habían encontrado el cuerpo de un niño en un río al sur de la ciudad. Cuando llegué al lugar, la escena era deprimente. El río era poco profundo, con agua estancada y llena de basura. Entre las ramas y desechos atrapados en la orilla, estaba el cuerpo. Era un niño de aproximadamente 7 u 8 años, boca abajo, con la piel hinchada y de un tono grisáceo, típico de alguien que ha estado en el agua por varios días. Las marcas de descomposición eran evidentes y el equipo de rescate tuvo que sacarlo con cuidado para evitar que el cuerpo se desmoronara. A primera vista, parecía un caso claro de ahogamiento. Lo colocaron sobre una lona en la orilla, y yo comencé mi trabajo. Tomé notas iniciales mientras el fotógrafo de la escena capturaba imágenes desde diferentes ángulos. Alrededor, los curiosos se aglomeraban detrás de las cintas amarillas, pero lo que más me inquietó fue el silencio. A diferencia de otros casos, nadie murmuraba, nadie hacía preguntas. Era como si el aire mismo estuviera pesado, como si el río hubiese absorbido el ruido. Cuando terminé de tomar mis primeras notas, me acerqué al cuerpo para comenzar con la fotografía pericial. Me arrodillé junto a él, ajusté la cámara y enfoqué en su rostro. Su piel estaba tan hinchada que los rasgos eran difíciles de distinguir, pero algo en su expresión me llamó la atención. Había algo extraño en la posición de sus labios, algo que no podía definir. Cuando ajusté el zoom de la cámara para capturar un primer plano, ocurrió. Sus ojos se abrieron. No fue un movimiento lento, como el de un reflejo post-mortem, esos espasmos que pueden ocurrir en los cadáveres debido a gases atrapados o tensiones musculares. Fue rápido, deliberado. Sus ojos,
completamente blancos, sin iris ni pupilas, me miraron directamente. Y luego lo peor, sus labios se curvaron en una sonrisa. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista de esa imagen imposible. Era como si algo dentro del cuerpo aún estuviera vivo, algo que no pertenecía a este mundo. En ese momento, el fotógrafo me tocó el hombro para pedirme que me moviera. Parpadeé y miré hacia el cuerpo de nuevo. Los ojos estaban cerrados, la expresión era la misma que antes. Tragué saliva y traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio, el reflejo de la luz en el agua. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto no era normal. Esa misma tarde, llevamos el cuerpo al laboratorio para realizar la autopsia. Según el médico forense, no había signos de violencia en el niño. Los pulmones estaban llenos de agua, lo que confirmaba el ahogamiento, pero algo no cuadraba, su cuerpo parecía haber estado más tiempo en el agua del que indicaban los reportes. Además, encontraron algo extraño en su pecho. Al retirar la piel hinchada, el forense descubrió una marca, una especie de símbolo que no parecía ser un moretón o una herida natural. Era una figura tallada en su carne, un círculo con líneas cruzadas que no reconocíamos. Nadie en el equipo supo explicarlo. Esa noche, intenté dejar el caso atrás. Me fui a casa, convencida de que solo había sido un día más en el trabajo. Pero cuando me acosté, los pensamientos volvieron. La sonrisa del niño seguía apareciendo en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Intenté distraerme, encendí la televisión, pero la imagen estaba ahí, fija, como si estuviera grabada en mi memoria. No recuerdo exactamente cuándo me quedé dormida, pero sé que esa fue la primera noche que soñé con él. En mi sueño, estaba en mi habitación, parada frente a mi cama, y el niño estaba ahí. Seguía mojado, con la misma ropa inflada por el agua y su piel gris. Pero esta vez no estaba acostado. Estaba de pie, mirándome, con esos ojos blancos y vacíos. No decía nada. Solo levantaba una mano y señalaba directamente a mi pecho. Cuando desperté, estaba sin aliento, con una sensación de presión en el pecho que no desapareció hasta varios minutos después. El sueño se repitió durante las noches siguientes, cada vez con más intensidad. La última vez, el niño no solo señaló mi pecho. Esta vez, lo sentí acercarse. Me desperté con la sensación de que algo estaba en mi habitación. Encendí la luz, pero no había nada. Aún así, el miedo no me dejó volver a dormir. 3 días después del primer sueño, mientras estaba en la oficina revisando fotografías del caso, ocurrió lo inesperado. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera apretando desde dentro. Perdí la vista por unos segundos y caí al suelo. Los paramédicos llegaron rápido y confirmaron que había tenido un infarto. En los días siguientes, los médicos no encontraron ninguna causa evidente. No tenía antecedentes, no fumaba, ni padecía estrés extremo. Simplemente, mi corazón había fallado sin razón aparente. Después de mi recuperación, intenté dejar el caso atrás. Pedí que me reasignaran, me alejé de los reportes y de las imágenes. Pero algo en mí cambió después de ese incidente. A veces, cuando paso cerca de un río o incluso escucho el sonido del agua corriendo, siento que algo me observa. Y aunque trato de evitarlo, a veces en mis sueños vuelvo a ver al niño. Siempre parado junto a mi cama, siempre señalándome. Y lo peor de todo es que, a pesar de que sé que no debería mirarlo, siempre termino viéndolo sonreír. Vivienda infernal. 3 amigos y yo tomamos la decisión de alquilar un departamento que nos pareció excelente en cuanto a precio, servicios y ubicación. Además, estaba amueblado y quedaba muy cerca de un supermercado, lo cual facilitaba las compras de víveres. Al comienzo, todo parecía estar perfecto y nos instalamos con entusiasmo en ese lugar que en apariencia era tranquilo. Sin embargo, a medida que avanzaba la segunda semana de agosto y el semestre universitario estaba en marcha, comenzamos a notar cambios en el ambiente.
Cada uno de nosotros había regresado de nuestros respectivos lugares de origen y aunque las primeras jornadas transcurrieron sin incidentes, después de la primera semana las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente. En mi caso, algo extraño comenzó a suceder al momento de quedarme dormido, sin importar la hora del día. Pesadillas horribles me asaltaban con una intensidad que las hacía sentir demasiado reales. A menudo, me despertaba temblando y sudando debido a la intensidad de estas pesadillas. Inicialmente, no le di mucha importancia, considerándolas solo sueños perturbadores. Sin embargo, estas pesadillas comenzaron a ser frecuentes, lo que me preocupó más. En mis sueños, solía ver una figura extraña y borrosa que me atacaba con violencia, llegando al punto de querer hacerme daño. Conforme avanzaban los días, empezaron a ocurrir sucesos extraños dentro de la casa. Notamos que las cosas de todos nosotros empezaban a moverse de lugar sin explicación alguna. Por ejemplo, los zapatos que solían estar organizados en su sitio aparecían en el baño junto con los cargadores de teléfono. En otra ocasión, encontramos objetos que normalmente no se guardarían allí dentro del refrigerador. Al principio, pensamos que estas situaciones podrían ser producto de bromas entre nosotros. Sin embargo, llegó un momento en que coincidimos en que algo o alguien estaba involucrado en esto, ya que descubrimos que ninguno de nosotros era responsable de estos cambios. Después de un tiempo, el ambiente en la casa se volvió mucho más tenso para mí. Las pesadillas continuaban, y llegué a estar tan preocupado por ellas que, después de 1 mes y medio de vivir allí, mi nivel de inquietud aumentó. Empecé a notar siluetas o figuras negras, con apariencia humana, moviéndose por los pasillos del departamento. No podía estar seguro si se trataba de simples reflejos o si en realidad existía algo malévolo dentro del lugar. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Un día, después de salir temprano de la universidad, fui directamente a mi cuarto. Mientras yo me encontraba en mi habitación, mis otros compañeros estaban en la sala o en la cocina. De repente, desperté sintiendo que algo estaba presionando sobre mi espalda. Al principio, pensé que podría tratarse de una broma que mis compañeros estaban haciendo a mis espaldas. Movido por la frustración, abrí los ojos con rapidez. Sin embargo, lo que vi me dejó totalmente impactado. Encima de mi cama se encontraba una criatura horrenda, un ser espantoso que tenía una apariencia similar a la de un humano, pero deformado. Esta criatura se movía a 4 patas alrededor de mí. Su piel era pálida y sus ojos totalmente blancos. Lo más perturbador era que presentaba hendiduras branquiales en el cuello y una larga cola. Cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, me tomó unos pocos segundos reaccionar. Instintivamente, grité con todas mis fuerzas. La criatura intentó levantarse, y en ese momento sentí como si tomara uno de mis pies por un instante, aunque luego me soltó. Mientras esto sucedía, la criatura pareció atravesar el colchón de mi cama y desaparecer repentinamente. En el momento en que estaba a punto de abandonar la habitación, me encontré con mis amigos. Habían corrido a ver qué estaba ocurriendo después de escuchar mi grito. Recuerdo que les compartí lo sucedido afuera de mi habitación, pero mis amigos creyeron que había sido simplemente una de mis pesadillas. Sin embargo, les mostré las pruebas, les expliqué cómo la criatura me había agarrado y les enseñé los rasguños que había dejado en mi piel. Sabía que, por más increíble que sonara, lo que había vivido era real. Tenía la certeza de que no había sido una simple pesadilla. Después de este incidente, pasé un tiempo durmiendo en la habitación de mis compañeros. Sin embargo, las pesadillas no cesaban. Incluso en esa habitación, seguía viendo a ese ser extraño aparecerse en mis sueños. Pero poco a poco, las cosas empezaron a tranquilizarse. Era el final del semestre y estábamos en la semana de exámenes finales. Todo lo que deseaba en ese momento era irme de ese lugar y regresar a casa. Luego, en una noche,
mi compañero y yo nos quedamos despiertos hasta altas horas de la madrugada, terminando un trabajo final. Una vez completado, cada uno se retiró a descansar. Mi compañero se quedó dormido rápidamente, pero yo seguía despierto, mirando el techo de la habitación mientras el sueño intentaba apoderarse de mí. La imagen de aquel ser horripilante saliendo del techo me dejó completamente petrificado. Primero un brazo, luego una cabeza y finalmente todo el cuerpo emergió de la pared. Era la misma criatura que me había atacado antes, y mi miedo era tan abrumador que quedé paralizado, incapaz de articular una sola palabra. Observé con horror cómo se acercaba hacia mi cama, su mirada fija en mí. Mi instinto finalmente me impulsó a levantarme de un salto y a sacudir desesperadamente a mi compañero, rogándole que despertara. Pero él parecía inmune a mis súplicas. La criatura, con su semblante enojado, caminaba lentamente por el techo, manteniendo su mirada fija en mí. Luego, de manera inquietante, atravesó la pared hacia el departamento contiguo. Esa noche fue un verdadero infierno. No pude conciliar el sueño en absoluto. Unos días más tarde, decidí regresar a mi lugar de origen, ya que los exámenes habían terminado y tenía motivos personales para hacerlo. Con el tiempo, cada uno de los que habíamos alquilado el departamento tomó caminos separados, y ninguno de nosotros volvió a poner un pie en ese lugar. Desde que dejé atrás aquel apartamento, las pesadillas y los pensamientos malignos dejaron de acosarme, y mi mente comenzó a encontrar cierta calma. Sin embargo, incluso ahora, sigo cuestionándome qué era aquella criatura y qué eventos oscuros pudieron haber ocurrido en ese lugar antes de nuestra llegada, que lo habían impregnado con tanta maldad. La incertidumbre persiste en mi mente, un enigma que tal vez nunca encuentre respuesta. La flor de la muerte. Me llamo Camila y trabajo en un mercado bullicioso en el corazón de la Ciudad de México. Mi puesto de flores es pequeño pero siempre está lleno de colores y aromas intensos, especialmente durante las festividades. El cempasúchil, la flor de la muerte, es el alma de mi negocio en esta época, sus pétalos dorados brillan como llamas y su fragancia impregna el aire con la promesa de guiar a los muertos de regreso a casa. Pero este año, algo era diferente. Lo sentí en el cosquilleo de mis dedos cada vez que cortaba los tallos y en el murmullo bajo del viento que arrastraba fragmentos de hojas secas, como si alguien susurrara un secreto al borde de mi oído. Todo comenzó una tarde lluviosa, justo antes de que el cielo se llenara de las sombras de la noche. Una clienta, una anciana de cabello blanco y piel arrugada como corteza de árbol, se detuvo frente a mi puesto. Sus ojos, oscuros y hundidos, brillaban con una intensidad que me hizo apartar la mirada por un instante. «Jovencita, dame un ramo grande de cempasúchil», me dijo con voz rasposa, como si cada palabra le arañara la garganta. Mientras cortaba las flores, la anciana tomó mi muñeca con una fuerza que no parecía posible en alguien de su edad. «No veas nunca cómo se marchita la flor al caer la noche. O verás lo que no debes», advirtió, sus palabras cargadas de algo que me heló la sangre. Sonreí nerviosa, liberando mi mano con un tirón sutil. Era una advertencia extraña, pero las supersticiones eran pan de cada día en el mercado. Se las contaba a los turistas como anécdotas pintorescas y a veces las escuchaba distraídamente mientras atendía el puesto. Sin embargo, aquella noche, la advertencia se aferró a mi mente como una espina invisible. El mercado cerró tarde y la lluvia, que había comenzado como una llovizna tímida, se convirtió en un torrente. Decidí quedarme a esperar que amainara. Bajo el resguardo de mi puesto, rodeada por flores que despedían una fragancia dulzona, casi pegajosa, sentí como la temperatura descendía abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Un sonido sordo, como un golpe seco, resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el vaivén de las sombras danzando al compás de la luz de las lámparas titilantes. El tiempo pasaba lento, las gotas golpeaban el techo de lámina con un ritmo hipnótico. En algún momento,
mi mirada se perdió entre los pétalos del cempasúchil que comenzaban a caer. El primero en marchitarse pareció desintegrarse al contacto con la penumbra, revelando lo que parecía un rostro difuso, una mueca oscura que se retorcía entre los pliegues de los pétalos. Mis piernas se negaron a moverse, era como si un peso frío me hubiera clavado al suelo. No podía apartar la vista. La sombra del rostro se hizo más clara y, de pronto, lo vi con nitidez. Era una mujer, sus ojos vacíos, tan negros que parecía que la noche misma se reflejaba en ellos. Sus labios se movieron, pero ningún sonido emergió. Sentí como un sudor helado me empapaba la nuca y, por fin, pude dar un paso atrás. Pero el horror no terminó ahí. El aire se volvió denso, cargado de un hedor dulzón y pútrido, como si la flor que apenas había comenzado a marchitarse albergara la esencia de algo muerto y olvidado. Un gélido susurro rozó mi oído, una voz que era un eco, un murmullo sin dueño, me encontraste. La voz me dejó paralizada, y mis dedos se crisparon alrededor de una flor caída. Al alzarla, el rostro ya no estaba, pero la sensación de ser observada persistía, como si algo se moviera por los rincones oscuros del mercado. Salí corriendo sin mirar atrás, mis pasos resonaban en el empedrado mojado y las luces anaranjadas se desdibujaban en el aguacero. Cuando llegué a casa, con el pecho agitado y el corazón latiendo con un frenesí que apenas podía controlar, cerré la puerta con llave y me dejé caer en la oscuridad de mi cuarto. La lluvia golpeaba la ventana, pero más allá del ritmo regular de las gotas, juraría que escuchaba un arrastre, como el roce de una tela rasgada contra el vidrio. No encendí la luz. Me quedé sentada, aferrada a mis rodillas, tratando de calmar mi respiración. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, en el reflejo débil del cristal empañado, los ojos vacíos, la sonrisa cortada que se estiraba más de lo posible, como si la piel se desgarrara para dar paso a algo más. Mi cuerpo se tensó, incapaz de moverse, mientras el reflejo levantaba una mano esquelética y señalaba hacia mí. «Vienen por ti, Camila». Un susurro. No era un pensamiento propio, sino una voz en mi cabeza que se repetía con una cadencia lenta, empujando mi cordura al límite. Me lancé hacia la cama, tapándome con las sábanas como si fueran una barrera infranqueable. Pero la sombra no desapareció. Sentí un peso, un frío tan intenso que se clavó en mi pecho, dificultando cada inhalación. Horas pasaron. El amanecer llegó arrastrándose con una luz que parecía artificial, incapaz de disipar la negrura que se había asentado en mi habitación. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, descubrí que había pétalos de cempasúchil esparcidos por el suelo, formando un rastro que conducía de la ventana a mi cama. Algunos aún conservaban la forma de un rostro difuso, congelado en un grito silencioso. Intenté razonar lo que había vivido, pero el miedo irracional se negaba a soltarme. Esa misma tarde, volví al mercado con la mente hecha un torbellino. El aire estaba cargado de incienso y la música de los mariachis se mezclaba con el bullicio de la multitud, pero todo eso me parecía ajeno, distante. Busqué a la anciana, moviéndome entre los puestos con manos temblorosas. No estaba. Durante los días siguientes, el mercado se llenó de historias susurradas. Vendedores aseguraban haber visto sombras moverse solas, escuchado lamentos ahogados y visto pétalos de cempasúchil teñirse de negro al contacto con la noche. Nadie se atrevía a confirmarlo, pero el miedo se sentía, un pulso colectivo que vibraba en cada mirada nerviosa. Entonces comprendí la advertencia de la anciana. Las flores no eran solo un camino para los espíritus, sino portales frágiles que podían mostrar lo que no debía ser visto. La flor de la muerte no solo guiaba, atrapaba, y aquellos que se atrevían a observar su marchitez al caer la noche abrían un umbral que no podía cerrarse. Mi vida desde esa noche nunca volvió a ser igual. La sombra permanecía, una presencia que nunca se mostraba completamente, pero que se hacía sentir en la quietud de la madrugada y en el ligero crujir de los pétalos secos que encontraba en cada rincón de mi casa. Era el precio de haber mirado cuando no debía. Una advertencia ignorada y una vida entera marcada por la sombra de un rostro que, aún hoy, me observa desde el borde de mis sueños.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.